Esto está grabando. Muy bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Antes de comenzar con la presentación pura y dura, algunas de vosotras ya habéis expresado el tema de me bulle la cabeza, ¿no? Con tanto concepto, con tanta cosa. Bueno, es lo suyo cuando se está haciendo un curso. Pero, ¿queréis comentar alguna duda, reflexión, etcétera, con respecto a las sesiones anteriores y estos días que han pasado entre medias y os ha, no sé, alguna cosa que antes de empezar el curso queráis compartir o preguntar? ¿No? Bueno, yo quería hacer tenía una pequeña duda, porque hay una pequeña... José. En la escala que hay de crudo y germinado, en las diapositivas están en un orden y en los apuntes están en otro. Solamente el tema entre germinado y crudo. El germinado es como una fase previa a lo crudo. Entonces es todavía más frío porque está aún más cercano a la semilla y aún no ha llegado a esa culminación de ser el producto en sí mismo, que ya sería el crudo. Vale, ok. Entonces tiene una naturaleza un poco más extrema, exacto. Vale, Voy a subir un poquito el volumen porque cuando habláis os escucho bajito. Y no sé si es por el volumen de mis auriculares, bueno, estás muy divertido. A ver dónde subo yo aquí el volumen. A ver. Bueno, ahora lo encontraré. No vamos a perder más tiempo con esto. Bueno, he comentado, mientras esperaba que entrarais todos, etcétera, que vamos a hacer hoy un mix entre cosas de la tercera sesión, que sería la clase de Ana, y de la cuarta sesión, que sería ya el temario propiamente mío. Y esto es así porque me interesa mucho reforzar determinados conceptos que tienen que ver con el uso de los colores y los sabores en la alimentación en base a sus acciones. Y en este caso dices, joder, pero si ya lo vimos la vez anterior, es verdad, pero podemos profundizar todavía un poco más. Y en este caso, además, vamos a ver las relaciones conceptuales a nivel de términos en bioquímica que hay entre esos colores y sabores y lo que la medicina china les otorga y las propiedades físico-químicas que podemos encontrar en un análisis occidental de un alimento. Y veremos cómo hay una profunda relación, lógicamente, lo cual nos lleva a poder entender también en otros términos estos conceptos que estamos manejando. Así que voy a compartir pantalla. Y luego esto es otra cosa también interesante cuando presentar ahora. ¿Es aquí? Sí. A ver si ahora quiere dejarme. No sé muy bien a qué se refiere. A ver, esto es lo que quiero compartir. Venga. Vale, esto es una presentación de Prezi, no sé si lo conocéis. ¿Lo estáis viendo? No, no se ve nada. No se ve nada. Pues ahora, ¿no? A mí me está diciendo que estoy compartiendo. ¿Ahora sí? Igual tarda. Se ve la pantalla negra, pero se ve algo que estás intentando compartir. O sea, es decir, vosotros me estáis viendo como una pantalla blanca con el según No. Uy, se te oye fatal. No, está toda la pantalla negra. Se ve negro. ¿Compis, todos me oís mal? Negro. Sí. Sí, vemos negro. Bueno, no se ve. No se ve. Vale, pues entonces lo que me está diciendo no se corresponde con lo que vosotros veis. Pues vamos a poner toda la pantalla. Pero antes Montserrat decía que se me escucha fatal. He preguntado si eso ocurre para todo el mundo o solamente para Montse. No, a mí también se me oye mal. Se escucha con sonidos.
Sí, hoy se escucha regular. A ver ahora que me he acercado el micro aquí a la boca. Mejor, más claro. Mejor, sí. Mejor, ¿no? Quizás antes lo tenía así como mirando hacia el suelo y ahora está quizá menos disperso. Bueno, pues vamos a ver con toda la pantalla. Claro, yo esto ahora... Anda, se me lo ha cerrado. Ahí seguro. Permíteme un segundo, a ver si esta cosa quiere compartirse. A ver, compartir. Un momentito. Ahora, Nada. No se deja. ahora sí, ahora sí. ¿Ahora lo veis? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, hay que hacer el mismo truco de la vez anterior porque no lo capta. Bueno, En cualquier caso, creo que hay micrófonos abiertos. sí que los hay. Bueno, pues si queréis, compis, de momento apagad los micros para que no haya tanta interferencia y bueno, en el momento, por supuesto, que queráis compartir, preguntar algo, pues levantáis la manita, que yo escucharé un sonidín o lo que sea. Bien. Vale, entonces, vamos a empezar por esta parte que os he dicho de relaciones conceptuales entre términos de medicina occidental y medicina china. Esto es algo que a partir de, sobre todo, el seminario de mañana, vamos a estar entrelazando continuamente. Y claro, tiene... ¡Ay! Sí que estoy grabando. Y claro, tiene su lógica porque nosotros ejercemos en un mundo, pues, lógicamente occidental, con terminologías, parámetros, pruebas, análisis, que nos hablan de unas determinadas cosas en un determinado lenguaje. Del mismo modo que los chinos te dicen esto enfría, esto es antivirucida, esto dispersa flema, el lenguaje más occidental te dice, no, es que los folatos, los indoles y las saponinas, por poner un ejemplo, consiguen mediar como catalizadores en tal y cual y entonces a través del paso de la membrana celular conseguimos... Te está explicando lo mismo, pero con lenguajes diferentes. Y cuando hablemos de patología digestiva y cuando hablemos de homeostasis y cuando hablemos de una serie de cosas, de depuración y demás, vamos a estar mezclando estos términos continuamente, porque al final en la consulta es lo que sucede, que lo tienes que estar interrelacionando todo el rato. Es decir, tú puedes perfectamente decirle al paciente, pues mira, los alimentos rojos tal, pero ¿qué le vas a decir? Porque drena humedad o calienta el yen de bazo. Sí, claro, pues poder se lo puedes decir, pero no te va a entender. Normalmente se va a entender mejor o va a adherirse mejor a lo que le estés proponiendo si por lo menos entiende el concepto, aunque la base pues le quede un pelín lejos. Pero si en vez de decirle eso, ¿no? De calienta el yang, le dices, no, es que mira, protege las funciones digestivas, ayuda a la absorción, es antioxidante, estas cosas pues sí que se entienden, porque es el lenguaje que nosotros utilizamos. De manera que os invito a que soltéis también, si tenéis esos parámetros quizá un poco más limitados a la hora de pensar las cosas y expandamos la mente para entender mejor todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, en estas relaciones conceptuales vamos a iniciarlas volviendo un poco al tema de los elementos, los sabores y los colores, teniendo en cuenta que de lo que vamos a hablar un poco es de esa acción bioquímica y también funcional de los colores y sabores. Empezando por el ritmo
y la direccionalidad que nos marca 5 elementos, que es un poco lo que habíamos visto en el otro día, pero profundizando un poquito. El elemento madera, espera que nos hemos venido muy lejos, sabemos que, y esto, bueno, para los que ya sabéis cosas de medicina china, será como un pequeño repaso, para quienes no tenéis estos conceptos, os van a ayudar a entender el por qué determinadas cuestiones se asocian con madera o con fuego o con tierra, etc. Para asentar, nos van a ayudar a asentar esos conocimientos. Bien, en un ciclo, como en este caso es 5 elementos, necesariamente no hay un lugar determinado de origen y de fin, porque es un ciclo, ¿no? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el fin? Bueno, pues un poco el que quieras. Y por consenso y estandarización se suele iniciar este ciclo hablando de la madera. Vale, compis, necesito ahora que alguien que sepa de cositas de medicina china nos diga a todos algunas pinceladas de lo que representa a nivel energético el elemento madera. Venga. Nada, 3 palabritas, pero por favor, que no solo lo hable yo, que esto son cosas que muchos de vosotros sabéis y sabéis explicar. Pues el crecimiento, la expansión, la primavera. Claro, la primavera. ¿Con qué posición geográfica se asocia? Con el este. Con el este, el lugar donde sale el sol, donde se inicia el día, es por lo tanto un simbolismo de aquello que inicia en la vida, que como todo inicio que tiene éxito, tiene una tendencia a el crecimiento, a la expansión, a ir hacia arriba. Es el paso en el que se empieza a materializar la potencialidad que hay en el yin, la potencialidad que hay en el agua, que representa esa semilla que contiene en su interior de manera latente todas las posibilidades y que con esa germinación, ese estar bajo tierra, cultivando esa potencialidad mediante la nutrición del agua, tiene la posibilidad de crecer. Es el inicio del yang, por lo tanto es un movimiento con fuerza, con brío, digámoslo así, la madera es como un adolescente, tiene impulso, tiene mucha fuerza, pero a veces es una fuerza y un impulso poco controlado, que tiende un poco a la exacerbación o a los estallidos, ¿no? A mí se le hace difícil pensar en las rabietas o en las pataletas de un adolescente, ¿no? O en esa cosa así que te miran un poco por encima del hombro de, jaja, yo sé algo que tú no, porque bueno, forma parte de la edad y del momento vital en esa fase. Y lo mismo ocurre a todos los niveles. De manera que lo que está asociado a la madera tiene mucho que ver con los cambios, con la expansión y con el crecimiento hacia arriba, pero lógicamente también hacia arriba, pero en una dirección que expande, como puedan ser las ramas de los árboles, las ramas de las plantas, etcétera, etcétera. Y dices, ¿y qué tiene esto que ver con el tema de los colores, sabores y demás? Bueno, pues por las funciones que vamos a encontrar tanto en el verde como en el ácido, que es el sabor que se le asocia a este elemento. A ver, ay, dame un segundo. Vale, veíamos que el verde es un elemento, o sea, es el sabor, joder, estoy espesísima ahora mismo, es el color asociado a la madera. A nivel de fitoquímicos, los más importantes, los que más predominan en los alimentos de color verde, especialmente en los que son verde íntegros, es decir, en aquellos que toda su composición es verde, por las verduras de hoja verde, el brócoli, las judías verdes, es decir, aquellas que a lo mejor tienen una piel de un color y por dentro ya la composición o por lo menos el gradiente en la composición de estos elementos es un poco menor.
El más destacado es la clorofila. Sabemos que la clorofila es el gran elemento que ayuda a la fotosíntesis, a captar esa luz solar con la que la planta se carga de esa energía luminosa, que sirve también como un nutriente más y que junto con el agua son los dos grandes motores que permiten el crecimiento de la planta. Por tanto, si estamos diciendo que la madera es expansión y crecimiento y vemos que la clorofila es un elemento imprescindible en el crecimiento adecuado de una planta, ya vamos entendiendo que lo que está contenido dentro de los alimentos de color verde tiene relación con esas funciones que estamos hablando. Luego también son ricos en los alimentos verdes, en ácido fólico, en vitamina K. ¿Qué pasa con la vitamina K? ¿Cuál es, dentro del grupo de las vitaminas, en general, la vitamina K, como liposoluble que es, tiene una característica que no tiene ninguna de las otras vitaminas? ¿Cuál es? Esto es de conocimiento común, chicos, no hace falta haber estudiado nada relacionado con ciencias de la salud o por el estilo para saber lo que hace la vitamina K. Aunque sea a grandes rasgos. ¿Qué ocurre con la vitamina K? ¿Nadie lo sabe? La vitamina K se encarga de la coagulación sanguínea, ¿no? No sé si preguntas eso. Exacto, es un mediador, exacto, en fases de coagulación. Hay diferentes fases en la coagulación de la sangre y la vitamina K media en una de ellas. Por lo tanto, la clorofila también tiene algo que ver con la sangre. No nos vamos a meter a mucho nivel, pero tiene algo que ver. El ácido fólico, a ver, las chicas seguro que saben, y quienes han sido mamás, más todavía. ¿Qué hace el ácido fólico? ¿Para qué nos puede ayudar? ¿Para qué es muy recomendado el fólico? En embarazadas sobre todo y en mamás que planean quedarse embarazadas se recomienda aumentar el consumo para el desarrollo del tubo neural del feto y prevenir las posibles complicaciones como labio leporino, espina bífida y todo lo que conlleve la generación de ese tubo. Eso es, exacto, el tubo neural, que básicamente es, bueno, tiene relación con el sistema nervioso y con la capacidad adecuada de crecimiento de esas estructuras neurales, como luego la médula espinal. El tema del labio leporino tiene que ver también con la formación, ¿no?, del soma, de la forma a un nivel determinado relacionado con el paladar y bueno, una serie de cosas. Y por embriología también veríamos detalles muy interesantes, pero ya sería dispersarnos demasiado en un tema que no es el que nos ocupa hoy. Pero fijaos, ¿no?, estamos hablando que ya de los tres más característicos o de los que más abundan en estos alimentos tienen una clara relación con crecer, pero también con lo que va a nutrir al resto del organismo, ¿no? Como por ejemplo ese ácido fólico, esa vitamina K, luego hay magnesio, que el magnesio sirve para un tropecientas mil cosas, los carotenoides, que son grandes antioxidantes, ya lo vamos a ver, los folatos, indoles, saponinas, bueno, el ejemplo que os ponía hace un momento, y el conjunto de todos estos fitoquímicos, que evidentemente no nos vamos a poner a desgranarlos porque no es una clase de bioquímica, aunque es un estudio súper bonito, por otro lado, pero no es el contenido de la clase de hoy. El conjunto de estos elementos bioquímicos confieren a los alimentos de color verde de una elevada capacidad antioxidante, pero también antitumoral como preventivo, ¿no?, sobre todo como preventivo, porque mejora las condiciones del terreno para evitar las formaciones anómalas de estancamientos y acumulaciones entre las que se encuentran quistes y tumoraciones. También en este sentido son alimentos que por esa alta concentración de sustancias presentan una elevada capacidad también, insisto, preventiva como antidegenerativo. Y podemos ya ir hilvanando y decir, a ver, si es antioxidante, si es antitumoral,
si está previniendo y ayudando a que sea un crecimiento adecuado, entendemos claramente por qué esta capacidad antidegenerativa es una de las características que tienen los alimentos de color verde. ¿Alguien quiere dar su visión de por qué esto es coherente en sí mismo? Es decir, quiero ver con esta pregunta si estáis entendiendo la relación que hay entre unas acciones y otras. Sí, en parte también como es de madera, al final moviliza el chi y evita estancamientos. Por ejemplo, y cuando hay estancamientos y mala circulación, tanto de chi como de sangre, además de que se corrompe el tejido donde eso queda estancado, evidentemente está degenerando tanto el tejido como la función, un estancamiento que luego puede, en un desarrollo a peor, en patología, puede dar lugar a esas tumoraciones y otros productos patológicos. Exacto. También fijaos, muy relacionados con la salud ocular y cardiovascular. ¿Tiene sentido sabiendo las funciones asociadas a la madera? Mucho. ¿Por qué salud Porque el ocular? hígado es madera color, bueno, verde. Madera, hígado, ojo. El meridiano del hígado llega al ojo. Y porque es a nivel de órgano sensorial, es el órgano y tejido asociado Correspondiente a la madera. ¿Y salud cardiovascular? ¿Por qué? Es la madre del fuego. Esa pregunta, pero Tonifica el fuego es corazón. Por un lado Por ejemplo. es la madre del fuego, exacto, por un lado, y por otro, en lo que gestiona la sangre. Exacto, porque aparte de que almacena la sangre, al mantener libres las vías de paso, tened en cuenta que la sangre por sí mismo no se mueve. Donde va el chi va la sangre. Cuando tú quieres movilizar estancamientos de sangre, movilizas el chi y tonificas el chi. Por tanto, si una de las funciones del hígado es mantener libres las vías de paso para que la dinámica del chi sea la adecuada, además almacena la sangre, la filtra, la purifica y la cede para diferentes usos, pues en menstruación, para nutrir los ojos, etcétera, etcétera, para nutrir las uñas, los tendones, los ligamentos, pues efectivamente tiene un tropismo sobre la sangre, es decir, salud cardiovascular muy importante, efectivamente. Y luego participan en el metabolismo energético y en la nutrición muscular. Nos cuadra, ¿verdad? Sí. Nos cuadra con lo que estamos diciendo, efectivamente. Vamos a hacer ahora este paralelismo con el sabor ácido y luego alguno de vosotros, o varios, como os vayáis animando, vamos a recordar cuáles eran las funciones más relacionadas con el verde y el ácido, ¿no? Porque ahora estamos viendo más en un concepto, por así decirlo, occidental. Vale, entonces el sabor ácido, que es el asociado a la madera, tenemos que estos alimentos que contienen ese sabor, que ya sabéis que alimentos puros con un solo sabor puro prácticamente no hay, que siempre son mezclas. Puede haber una predominancia mayor o menor del sabor del que estamos hablando, pero que puro existen pocas cosas en la naturaleza. Vale. También tiene propiedades antioxidantes. Por ejemplo, un alimento ácido, rápido, el que más así os venga a la cabeza. Limón. Limón. Vinagre, antioxidante, conservante y depurativo. Sí. Sin duda, ya está. O sea, esas son las grandes cualidades que tiene el sabor ácido si se lo preguntásemos a un nutri convencional occidental. Antioxidante, conservante, depurativo. Ahora, para nosotros que tenemos esta doble visión, eso lo podemos traducir a otro lenguaje y es que el sabor ácido ayuda a descender la energía. ¿Os acordáis? Es astringente, es decir, conserva líquidos en el interior, aunque no realiza una acción astringente tan potente como puede hacer otro tipo de sabores, pero sí conserva líquidos en el interior, nutre las estructuras y, por supuesto, aquí
Pone que está relacionado con hígado y vesícula biliar. Pero quiero que alguien me diga por qué el sabor ácido, que está relacionado con la madera, tiene esta particularidad. Es decir, ¿qué tiene que ver la madera y las acciones que pueda realizar con descender la energía, astringir y nutrir? Nutrir la estructura, ¿vale? Nutrir tejidos. ¿Puedes volver a formular la pregunta? La puedo volver a formular. Vale. Gracias. Y sabemos que el sabor ácido que pertenece a la madera tonifica, es decir, refuerza las funciones correctas, fisiológicas correctas de hígado y vesícula biliar. Encontramos que en estas funciones correctas, una buena dinámica de madera va a descender la energía, va a tener un efecto astringente para conservar los fluidos y con estas dos funciones va a lograr nutrir la estructura. ¿Sí? ¿Por qué es interesante que la madera, es decir, por qué la madera, en este caso a través del sabor ácido, tiene que descender la energía y conservar los fluidos mediante la astringencia? ¿Qué pensáis? ¿Qué funciones de la madera nos tienen que hacer, inmediatamente relacionar esto que yo estoy preguntando con la respuesta? Lo que haría la expansión, el crecimiento, ¿no? ¿No? Tiene que ver con un poco más, vamos a desmadejar un poco más el ovillo. Porque intermedia entre el agua y el fuego. La compi ha dicho una cosa interesante, pero así dicho, queda como un poco suelto. Ha dicho, la madera hemos dicho que estaba en expansión. Que estaba en crecimiento para crecer. Necesita agua, absorbe ese agua y es la madre del fuego, produce fuego. No sé, se me ocurre así un poco. Va encaminado, va encaminado. Esa es la guía. Lo único que queda un pelín desilvanado, pero esa es la línea de pensamiento. Bien, me gusta. Vale. Pensar para que la madera crezca, la madera nace de una semilla que ha sido nutrida con el agua, mantenida en la tierra, en latencia, permitiendo que toda su potencialidad salga a la luz, y una vez que esta planta empieza a crecer y empieza a expandirse, al principio es un tallo verde, flexible, jugoso, que necesita agua y fluidos, la savia, etcétera, para que crezca. Esto indica que efectivamente necesita que haya una buena dinámica de líquidos, tiene que mantener los líquidos y permitir esa flexibilidad que es característica de una madera en buen estado. Cuando la madera se seca, ¿cómo se vuelve? Rígida. Rígida. ¿Qué ocurre con una persona que tiene problemas en madera, en la esfera del hígado y de la vesícula, y que tiene estancamientos y que va con ese hígado y esa vesícula recalentados y que por lo tanto no mantiene libres las vías de paso? ¿Qué suele ocurrir a nivel muscular, pero también a nivel de carácter con estas personas? Pues que no hay quien lo aguante. Hay rigidez a todos los niveles. Rigidez articular también, ¿no? Irritabilidad, etcétera. Entonces, una de las cuestiones que mantienen la buena salud de la madera es que sus tejidos, que sus estructuras, que sus vías de paso estén hidratadas, porque eso va a permitir la flexibilidad y la suavidad de la madera en expansión. Aunque la llamemos madera, no pensemos en el tronco partido del que luego hacemos leña, que eso es como la fase final de esa culminación. Nos estamos refiriendo a este punto de la madera flexible, de esos brotes verdes que tienen todo el camino aún por recorrer y por expandirse, porque cuando ya llega al culmen de esa expansión y ese crecimiento ya estamos más cerca del fuego y ya por eso la madera alimenta el fuego, pero esa es otra fase. En esta fase en la que hay crecimiento y en la que todo genera una dinámica, un movimiento, que eso es puramente yang, una de las cosas que permite
la madera cuando está bien es que todo sea fluido, que todo sea, pues eso, que haya flow. Y esto lo vemos en alguien que empieza a tener problemas a nivel de dinámica de hígado y vesicular biliar, tanto el carácter como el músculo, como los tendones, como otras, incluso problemas de visión, se vuelven más rígidos, como más secos, como tejidos y caracteriológicamente menos flexibles, menos adaptativos. Por tanto, este sabor ácido y este color verde en un espectro de salud, lo que van a hacer es, gracias a astringir, es decir, conservar líquidos en el interior para mantener flexibles esas estructuras, para darle esa suavidad a la madera que va a permitir que el movimiento de todos los demás elementos esté mucho más facilitado gracias a que la madera es flexible y está bien nutrida y bien hidratada. Sé que para los que no tenéis conocimientos de medicina china esto puede ser un poco lioso, pero por otro Cuesta un poco hilarlo. ¿Eh? Cuesta un poquito hilarlo. Sí, pero tiene sentido. Sí, yo quería preguntarte, es como, trabajamos como los alimentos pensando en el mismo ciclo que hace la metafísica con el Feng Shui y demás, es decir, el agua nutre la madera nutre el fuego y a su vez el metal corta la madera. ¿Tenemos que pensar en esas asociaciones? Exacto. Eso Vale. es algo que todo el rato aprendes a tener en mente. Al principio no es tan fácil, ¿eh? O sea, esto no nos viene dado a nadie. Y cuando entiendes en profundidad y aprendes a pensar integrando todas las dinámicas es porque te has pasado mucho tiempo estudiando y pensándolo y poniéndolo en práctica. O sea que no os asustéis si ahora cuesta hilvanar o no os queda tan cercano. Por Dios, no os desaniméis ni por asomo, que esto nos lleva años aprenderlo. Pero entonces, perdona que te interrumpa. En el caso que comentabas de alguien, pues eso, con esa rigidez articular o esa madera inflexible, a la hora de orientar una dieta trabajaríamos sobre todo aumentando los alimentos de característica agua quizás para nutrir esa madera. Tendríamos que ver. Y ver si abusa del alimento metal. Bueno, y también se abusa del ácido, porque es lo que iba a decir ahora, en exceso, o sea, en la dosis está la virtud. El equilibrio. Todo, tanto en farmacología como en dieta, como en fito, como en todo lo que quieras, como en todo, la dosis puede ser la virtud o el veneno. De manera que, aparte, respondiendo a tu pregunta, habría que observar el conjunto. Si hay una situación patológica en la que ocurre eso, ¿no? Ya no solo, o sea, es decir, vemos que a nivel primario lo que parece estar más afectado es la madera, pero si la madera está afectada, va a tener consecuencias a nivel onda expansiva, es decir, habría que mirar a la madre, qué está pasando con ella, si está tirando mucho, como bien has mencionado el agua, pero ¿a qué otro elemento habría que mirar si la madera está endureciéndose? Imagino que a su hijo, ¿no? Al fuego, habíamos dicho, ¿no? Vale. Sí. Chicos que tenéis conocimientos de medicina china, ¿qué diríais vosotros? Por favor, decidme lo que quiero escuchar. Cuando el hígado empieza a estar en exceso, tienes que cuidar ¿Al vaso de la tierra te refieres? a la tierra, exacto. ¿Por qué, José? Dínoslo. Porque ataca normalmente, digamos, controla la madera, ¿no? Exacto, porque hay una oposición. En los ciclos de oposición y demás, hay algunos que son más teóricos, otros que encuentras en cuestiones muy así, ¿no? Muy concretas, pero el más obvio, el que más se manifiesta en la práctica clínica es cuando la madera empieza a estar en exceso o poco flexible o trabajando forzadamente. Hay que mirar qué pasa con la tierra, hay que cuidar a la tierra, porque lo más normal es que la madera se oponga. De manera que vuelvo a retomar la respuesta de la pregunta que ha hecho la compi, habría que mirar el conjunto. ¿Qué pasa si con el propio elemento madera?
qué está ocurriendo con la madre, qué está ocurriendo con la tierra. En primer lugar, después por sintomatología, veríamos si hay como más onda expansiva, pero en primer lugar tendríamos ese triángulo entre madera, agua y tierra. O sea, al pensar con dinámica es constante. Todo el rato hay que pensar con dinámica. Siempre. Siempre que tengas a una persona delante, ya sea a nivel dieta, de acupuntura, de lo que quieras, no se puede... No es que no se pueda, es que no funciona. Si lo miras con una sola perspectiva y con un solo eje, te quedas fuera de un montón de información, porque al final la complejidad es lo más característico en lo que es la configuración. Beatriz, tengo una duda. Sí. Ahora viendo esto veo que, claro, elemento ácido, un limón, ¿vale? Perfecto. Ahí conozco mucha gente que dicen que yo por la mañana me tomo un vaso de agua con un buen chorro de limón. Claro, viendo esto que, vale, puede ser depurativo, no digo que no y lo es, pero Sí. también veo aquí que el sabor ácido desciende energía. Claro. Entonces, si tú por la mañana te tomas todas las mañanas un vaso de agua con zumo de limón, no me cuadra demasiado. ¿Por qué? No me cuadro, no la persona que lo tome, sino a ¿Por qué? efectos, ¿Por qué? porque, ¿Por qué? porque si me baja energía de buena mañana, ¡Ey! No, 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 no. Bajar energía no es lo mismo que descender energía. No, 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 no. En el cuerpo hay dinámicas, en el sentido de que el chi fluye y el chi de unos órganos asciende, el de otros se dispersa y va hacia la superficie, el de los otros es bajar para nutrir o soportar funciones de órganos que están en otro nivel energético y en otro nivel somático. Del mismo modo que hay órganos cuyo chi tiene que ascender y tal, esas son las dinámicas del chi. Entonces, cuando dice desciende energía, no es me está bajando la energía, me está dejando sin energía. Si estamos pensando en que la madera, es que por eso hay que integrarlo todo, tiene como característica el ascenso y la expansión, y encima de un yang joven, es decir, con fuerza, el que si dejamos que de forma natural, es decir, si todo fluyese bien, sin patología alguna, pues las dinámicas de ese movimiento madera serían fluidas, pero como eso en la vida real es muy raro encontrarlo, ¿qué pasa cuando el hígado y vesícula, es decir, la madera, están en un punto en el que ya empieza a haber patología manifiesta o directamente ya hay patología sentada? ¿Cuál va a ser la característica del cuadro patológico? ¿Qué ocurre cuando se estanca el chi de hígado, por ejemplo? Que puede dar lugar a ascenso de yang de hígado, ascenso de fuego de hígado, es decir, a ascensos patológicos, porque un elemento yang que tiene como tendencia a subir, si encima no tiene una buena dinámica de fluidez porque está en un estado patológico, no va a movilizar el chi de manera natural, llevándolo por todas partes, va a flamear hacia arriba, pero eso es patológico. Entonces, este descenso de la energía es normalizar la función natural del chi de hígado y vesícula. sí, esto lo entiendo. Entonces, descender energía en este caso está a años luz de me quita energía, que al menos es lo que yo he entendido que tú has planteado. No, bueno, iba por aquí, pero, o sea, entiendo la función del ácido cuando hay una patología o ya se inicia una patología del elemento madera, Y lógicamente como para, preventivo, ¿qué te parece? Porque estamos hablando de un claro, chorrito de limón en un vaso de agua. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Qué dirías a nivel de dosis? un ¿Eso zumo es de mucho? limón ¿Eso es poco? en un vaso de agua cada día, ¿te refieres? Sí. ¿Cómo clasificarías tú esa dosis? ¿Mucho? ¿Poco? Pero dependerá mucho de cómo esté, No, tal cual. Vamos a centrarnos exclusivamente en, por las mañanas, un vaso de agua con un chorro de zumo de limón. Eso, a nivel de dosis, ¿tú qué crees que es? ¿Es mucho o es poco? pues no sabría decirte la verdad.
yo creo que no es, solamente con eso es poco. Exacto, es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Entonces, ¿sería un problema? ¿O sería algo que a nivel preventivo en una sociedad como la... Estaría bien. Con las personas que estamos como estamos, algunas peor que otras, etcétera, utilizar un preventivo que ayuda a limpiar, a alcalinizar, a depurar Y a una activar, dosis ¿no? tan baja? Al final también ¿Sería un activa. problema? Perdón, No. no se ha oído. Con la compañera y contigo no he entendido. A ver, compi, alguien ha hablado, es verdad, pero no se Sí, lo... perdón, me he metido yo, perdón. ¿Te ibas a hacer una pregunta? No, estaba diciendo que al final activas también el cuerpo, lo depuras, pero también lo activas, porque si con el ácido es como que le das un poquito de yang al día. Es como que la arranca. En cierto modo estás ayudando a la dinámica general normal de la madera. Pero, insisto, una dosis muy baja, porque es que cuando estamos hablando de dietética se nos olvida que la dosis alta es cantidades enormes. Es cuando hay manías exageradas o mucha frecuencia en comer una misma cosa. Pero, es decir, aquello que te dicen, es que no se puede abusar, no sé, yo qué sé, no sé qué deciros ahora, qué ejemplo poneros, pero desde luego, es decir, a nivel alimentario, para que una dosis sea muy elevada, es que es algo exagerado. ¿De acuerdo? Mientras no sea eso, y además también teniendo en cuenta la naturaleza de ese algo, porque yo te estoy diciendo, un vaso de agua templada, tibia, por las mañanas, con un chorro de zumo de limón, es una dosis muy baja. Ahora, 2 copas de vino todos los días, en principio es una dosis baja, pero Alta. como es un producto, en principio, pero todos los días, teniendo en cuenta que es un producto que de forma continuada y o a dosis altas genera un problema patológico, acabará siendo una dosis alta. ¿Entendéis? Sí, correcto. Sí. Vale. Vale, entonces, decíamos, no nos perdamos. Estamos todavía con el ácido. Esto, como veis, tiene jugo y miga y da para chuchar el tema un montonazo. Decía, claro, la dosis puede ser veneno o puede ser lo virtuoso. ¿Qué ocurre? Pues que sabemos que este sabor ácido, luego resulta que los sabores también tienen componentes a nivel emocional, pero también relacionados con aspectos psíquicos y cognitivos. En este caso, la dosis adecuada de un poquito de ácido en la alimentación ayuda a agudizar el intelecto y el ingenio por esas capacidades que tienen antioxidantes, antidegenerativas, de activar el metabolismo energético y por lo tanto la mejora en la funcionalidad de procesos celulares, etc. Pero ojo, que en exceso, es decir, manías alimentarias exageradas, imaginaos que en vez de el vaso de agua con el chorro de zumo de limón, se toma 3 limones exprimidos al día. Eso es un exceso de todas. Entonces, el exceso de ácido va a dañar tanto a la madera como al metal. En este caso, al metal, bueno, pues por una oposición y porque al ser ácido puede llegar a quemar la estructura. ¿Nos ha pasado? A mí el ejemplo que si habéis tomado algo muy ácido, no sé, a mí esto me recuerda siempre el ejemplo de una vez una caipiriña y tal, que bueno, pues estaban muy ricas, pero le habían puesto lima y limón, pero vamos, o sea, que es que solo sabía eso. Y del mismo modo que al inicio es algo muy refrescante y que parece como que limpia la boca, al cuarto trago, por lo menos a mí, que no estoy acostumbrada a eso, o sea, tenía la garganta como si me estuvieran rascando pues, por esa astringencia exagerada
que deseca el tejido, por eso puede llegar a dañar al metal, porque los tejidos relacionados con el metal requieren mucha hidratación y si se astringe en exceso, se retiran también los líquidos, o sea, se produce el efecto contrario cuando nos pasamos de dosis y daña a la propia madera, pues porque todo en exceso puede llegar a dañar a su propio elemento, lógicamente. Y se dice que a nivel de emoción, un exceso de ácido es propenso o al menos genera a nivel caracteriológico la propensión en la persona a un carácter así como más amargo, como con más tendencia al resentimiento y que esto pues lo vemos también que tiene relación con esa falta de flexibilidad que ocurre cuando la madera está dañada. ¿Cómo es el carácter normalmente de las personas que tienen la dinámica de hígado y vesícula biliar dañado? Pues la alegría de la huerta no son, ¿verdad? No. Pues eso. Y luego también hay otra cosa interesante con este sabor ácido que se nos estaba olvidando. ¿Qué cosas a nivel de macronutrientes, es decir, hidratos, lípidos, proteínas, de que a nivel digestivo, hígado y vesícula biliar, ¿qué se encargan de digerir? Las grasas. Las grasas y el alcohol, y luego también algunos componentes de las carnes rojas. ¿Qué ocurre con este ácido? Pues que los ácidos y las grasas siempre han estado relacionados, ¿verdad? El ácido para contrarrestar los productos que son muy grasientos o muy grasosos a nivel de paladar, a nivel de sensación y demás. Así que en este sentido, el ácido también ayuda a la madera, al hígado y a la vesícula, en la digestión de las grasas. Por lo tanto, entendemos cómo estas características más a nivel físico-químico tienen una profundísima relación con lo que habla y que dice la medicina china en relación a las funciones de la madera. De manera que ya vamos entendiendo, oye, ¿cuáles son los ítems principales que consigo con esto? Antioxidación, antitumoral, es decir, que me remueve estancamientos, también me protege los tejidos, todo esto más a nivel preventivo, cuando ya tenemos el problema encima, pues a lo mejor ya hay estancamientos y ese tipo de cosas, pero bueno, hay que pensar en las concepciones originales. Salud ocular, cardiovascular, espera, esto tiene mucho que ver con lo del hígado, el metabolismo energético, pues claro, y muscular, pues no te digo, si es uno de sus tejidos afines también. ¿Se entiende? ¿Se van uniendo las piezas? ¿Vais entendiendo mejor el puzzle? Sí, sí. Sí, un poquito. Sí, vale. ¿Alguien que no o que tenga alguna, más allá de las dudas lógicas de ir ganando todo, pero hay alguien que de ir explicando y relacionando conceptos se haya quedado con algo que diga yo aquí esto no, claro, no? Me interesa mucho que todos lo entendáis, aunque queden como cosas ahí flotandillo en el aire que luego se asientan y son mejor entendidas. Pero, ¿alguna duda gorda? ¿Alguna cosa que digas, ¿no? ¿Seguimos? Sí, por favor. Perfecto. Pues seguimos con el elemento fuego. El fuego es, lógicamente, la culminación del yang, el yang máximo, que como todo punto máximo en esta dinámica de yin-yang, alberga en su interior la esencia de lo yin, porque en el momento en el que se llega como al máximo de un ciclo, es un diapasón, ya inexorablemente se inicia el camino hacia el lado contrario. Pero en este culmen del fuego es donde se materializa lo concreto. Partíamos de la potencialidad del agua, ¿os acordáis? La semilla que tiene en su interior
en latencia todas las posibilidades que después, bajo la intervención de la madera y del crecimiento en expansión, se pondrán en marcha esas potencialidades, y si todo ese proceso es adecuado, armonioso y exitoso, llegará a esa culminación en la que ya tenemos lo concreto, que en este caso está representado por el fuego. A nivel fisiológico, esto lo vamos a relacionar con el fuego, sobre todo con el corazón, pero resulta que el fuego dentro del organismo, según la perspectiva de la medicina china, tiene 4 vectores, porque pensad que es la máxima culminación del yang, y el yang es el movimiento, es la dinamización, es la transformación, es el dar lugar a las cosas. Por lo tanto, necesita varios caminos para cumplir con toda esa capacidad de movimiento. ¿Cuáles son esos vectores que en medicina china se asocian con el fuego? Además del corazón. Intestino delgado, maestro corazón y el triple, bueno, el Sanyao, el triple recalentador. Exacto. Efectivamente. Por un lado tenemos el llamado fuego imperial, que es el corazón, y el intestino delgado, que es elemento fuego puro y duro, pero resulta que hay un par de estructuras, una de ellas claramente reconocible para todo el mundo y otra un poquito más dispersa o menos fácil de entender para quienes aún no tenéis conocimientos de medicina china, que es el Sanqiao o triple recalentador. Rápidamente, para que no os perdáis en otro tipo de conceptos, estos dos elementos, Sanqiao o triple recalentador, que a vosotros os va a resultar más útil esta denominación, y pericardio, conforman el llamado fuego ministerial, y como su nombre indica, uno es el imperial, el emperador, y el otro es el ministro. Es como el adjunto, el ayudante, el que le protege y el que le mantiene informado de lo que ocurre en el imperio, que es, en este caso, el sistema que somos nosotros, que es el ser humano. Ahora bien, pericardio, no hay duda, o sea, es el gran ministro, es ese músculo, esa estructura fibrosa que rodea y envuelve al corazón, lo protege, por un lado lo aísla, pero también hace de comunicador entre ese medio interno del corazón y el medio interno, hasta ahí, y tiene muchísimo que ver con la vida psíquica, con las emociones, es decir, hace de pantalla, protege muchísimo al corazón para que esos shocks y esas gestiones emocionales no le lleguen filtradas, le lleguen moderadas al corazón. ¿Y qué hace el triple recalentador? El nombre es muy significativo. Al final, el triple recalentador básicamente te viene a señalizar vías de paso, lugares de transformación, caminos por los que esas transformaciones y esos cambios transcurren, ¿ok? Y dice triple porque a nivel fisiológico la medicina china categoriza 3 niveles energéticos en el cuerpo. El Qiao o recalentador inferior viene a significar pues, lo que ocurre desde el medio abdomen hacia abajo, es decir, la actividad de vías urinarias, intestino grueso, es decir, aquellas vías de desagüe del organismo en el que la energía y los fluidos son más densas, son como obreros, ¿no? Que están haciendo pues, un trabajo importante, pero quizá menos delicado que lo que ocurre en las esferas superiores. Después, por otro lado, el calentador medio corresponde claramente a bazo, estómago, intestino delgado, pero también hígado, vesícula biliar en su mayor parte, y tiene muchísimo que ver con las funciones y procesos digestivos. Y después está lo que sería el Qiao superior, que alberga básicamente lo que es el tórax, el corazón, pericardio, pulmones y evidentemente la prolongación hacia arriba, como pueda ser el Shen, que está, por supuesto, vinculado con el corazón. El Shen es
esa palabra intraducible que viene a significar mente, espíritu, conciencia, cognición, lo que nos hace ser humanos, básicamente, ¿de acuerdo? A nivel de capacidad ya no solo intelectual superior, sino autoconciencia de uno mismo, vida psíquica, vida espiritual, vida emocional y demás. Y fijaos que se llama recalentador, no se llama triple señalizador ni triple comunicador, se llama recalentador. Y eso es porque forma parte del elemento fuego y los procesos metabólicos en el cuerpo, es decir, lo que hace que el cuerpo funcione y que las funciones sean las adecuadas al ritmo, al tiempo y en el momento, es el yang, que en medicina occidental diríamos, son las reacciones bioquímicas mediadas por catalizadores, etcétera, y cofactores, pero la medicina china te lo dice exactamente igual, pero con la analogía del fuego. El fuego calienta y hace que los alimentos se cocinen, el agua bulla, ese bullir de agua ya no solo cuece alimentos, sino que genera vapor, el vapor genera movimiento y con esto se van dando lugar a todas las funciones del organismo. Por tanto, cuando hablemos de Sanjiao, vosotros quedaos en la cabeza de que son, como órgano, como tal, puro y duro no existe, aunque si bien tiene meridiano y acciones muy concretas, pero pensad como en vías de señalización biológicas por las que las funciones de diferentes órganos encuentran su camino. Hacer esta síntesis no es muy sencillo, pero confío en haberlo explicado lo suficientemente claro para que quienes no tenéis ese conocimiento de medicina china, al menos no os quede completamente alejado este concepto y podáis entender un poco otras explicaciones que vengan a partir de ahora. Por favor, necesito que me digáis si aunque sea la parte más básica, lo habéis entendido. Por aquí sí, en principio la idea sí. En principio la idea sí, vale. Entonces, has sido tú quien ha contestado, ¿verdad? Sí. Vale. Entiendo que es un concepto, no es algo físico, sino es un concepto energético. Exacto, funcional. Funcional, Es energético. y es funcional, exacto. ¿Se ha entendido bien? ¿Alguien más tiene alguna? O sea, lo digo porque después ya hablaré de una manera más fluida sobre esto. Quiero que se entienda, que nos quede lejísimos, pero no quiero volver a parar a explicar esto. ¿Ha quedado claro? María, Pamela. Yo creo que el concepto en sí está claro. Lo que pasa que yo, por ejemplo, necesito interiorizarlo porque choca con... Bueno, no choca realmente, bueno, sí, pero es algo completamente nuevo. Vale, pero el concepto ha quedado claro, ¿no? Lo de la interiorización, para mí sí. Como todo lo que se aprende viene después, pero mientras al menos se te quede aquí, cerca, en la mano, para poder seguir avanzando, con eso me vale. ¿Todos tenemos claro esto? Es decir, que el fuego se vehiculiza a través de 4 vectores, que hay un fuego imperial, un fuego ministerial, que tienen como funciones separadas, pero que ahora cuando hablemos de esos sabores, esos colores y las funciones, tenemos que tener en cuenta estas cosas para que no se nos escapen cosas y poder unirlo todo. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Vale. De acuerdo. Pues vamos a hacer aquí ahora la primera pausa. 5 minutitos, ya sabéis. Son las 11:03. Volvemos a las 11:08. ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta ahora. Hasta luego.